Mortal Kombat 2 es la secuela de la película de Mortal Kombat que tuvimos en el 2021. Vaya que se tardaron mucho tiempo. Y en este filme, bueno, por fin tenemos ese torneo entre el reino de la tierra y el reino exterior, el cual trataron de evitar en la película anterior. Pero en fin, sí, por fin está sucediendo el torneo. Y para centrarnos en esta historia, tendremos a los personajes de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban, y a la princesa Kitana, interpretada por Adelaide Rudolph. Y por supuesto sucederán muchísimas peleas entre los bandos de la Tierra y del mundo exterior, y tendremos un torneo, por supuesto mucha violencia, muchas fatalities, muchos movimientos de los videojuegos, y todo esto tiene que ver con Shao Kahn tratando de asegurarse de que de hecho el mundo exterior sean los ganadores del torneo. Entonces sí, definitivamente no van a jugar limpio. La película del 2021 de Mortal Kombat no era una mala película, pero sí era una especie de desastre. Había muchas cosas que simplemente sobrecomplicaron demasiado lo que debía ser una historia increíblemente simple, y al mismo tiempo tomaron algunas decisiones creativas que sí no eran exactamente igual a lo que veíamos a los videojuegos, pero bueno, al menos era algo diferente. No necesariamente bueno, pero al menos era diferente. Al menos hubo unas peleas entretenidas, la película era violenta, y todo lo que tenía que ver con los personajes de Scorpion y Sub-Zero eran de las mejores partes del filme. Pero bueno, definitivamente puedes decir que con esta segunda película se esforzaron muchísimo en arreglar muchos de los problemas que la gente tuvo con la película anterior, porque esta fue muchísimo más disfrutable que la anterior definitivamente. Todavía tiene sus problemas, pero sí, definitivamente puedo decir que me divirtió mucho esta película. Quizás porque realmente no tiene mucho de una historia, sí tendrá una subtrama por aquí del amuleto de Shinnok, y por supuesto tenemos lo que sea que los personajes tienen, que se supone debe ser como una especie de arco de personaje, increíblemente simple por supuesto, en su mayoría sucede meramente en palabras, no tanto en acciones o en escenas que tengan mucho contenido literario y de sustancia, realmente no. Pero, al menos es una mejor historia contada que la película anterior. De hecho, muchas veces esta película me recordó a el filme animado de Street Fighter 2, una de las mejores adaptaciones de videojuegos de toda la historia. Esa película básicamente era 90 minutos de personajes de Street Fighter peleándose el uno al otro, con una increíble animación y también realmente no con mucho de una historia, más bien tenía excusas para que los personajes se la pasaran peleándose los unos a los otros. Pero era increíblemente disfrutable, bastante genuino, definitivamente tenía el espíritu de los videojuegos dentro de esa película, y sí, puedo decir que básicamente Mortal Kombat 2 es el equivalente de la franquicia de Mortal Kombat a eso. Cielos, acabo de hacer una comparación entre las franquicias de Street Fighter y Mortal Kombat. Eso es un error que nadie debería cometer. Y en el filme anterior teníamos el problema de que teníamos a un personaje completamente original de las películas para ser el protagonista de esta historia, lo cual sí era una decisión que no ayudó a las películas de Resident Evil, definitivamente no estaba ayudando a la película anterior de Mortal Kombat. El personaje de Cole Young sí no estaba actuado de una manera mala, pero el personaje en su mayoría era un montón de nada y la gente realmente no encontró mucho que disfrutar de ese personaje. Así que por lo tanto en esta segunda película el personaje de Cole es rebajado severamente a un personaje que casi está en el fondo. Tiene unas cuantas líneas de diálogo, pero su participación también es limitada, muchísimo más que en comparación a la película anterior. En su lugar tenemos no a uno, sino a dos protagonistas nuevos, que son claro los personajes de Johnny Cage y la princesa Kitana, o simplemente Kitana, que sí vienen de los videojuegos de Mortal Kombat. O sea que, ok, eso ya tiene sentido, tiene mejor sentido como adaptación, y sí son personajes más interesantes que lo que sea que fue Cole Young en la película anterior. Johnny Cage es un actor que sí tuvo fama alguna vez, pero ya lleva bastantes años en los que, bueno, ya es un actor pasado de moda, se puede decir, siente que sus días de gloria ya pasaron, así que tiene mucho que demostrarse personalmente, no solo en este torneo. Y muchas veces su actitud hacia todo lo que pasaba a su alrededor, sí, ok, nos podemos identificar con eso, porque esta sería una situación bastante extraña para cualquiera, incluso para actores de Hollywood. Y la princesa Kitana tiene una historia que es más del reino de fantasía, pero que aún así también se ha usado en muchas historias porque siempre resulta en algo interesante. Esencialmente estamos viendo a una princesa que vio a su reino caer y que ahora tiene una especie de plan para tratar de recobrarlo muchísimos años después. Y con eso al menos la poca historia que cuenta la película de Mortal Kombat 2 al menos tiene a un par de protagonistas que sí funcionan para la película, en lo que sucede en todas las miles de escenas de pelea que están en el filme.
y los otros personajes no tendrán mucho desarrollo, pero bueno, al menos están ahí, son personajes que sobresalen más que Cole Young definitivamente, y son personajes que sí podemos identificar de los videojuegos, no hay muchas diferencias, así que bueno, definitivamente es una buena adaptación del videojuego clásico Mortal Kombat 2. Vaya, incluso la película inicia de una manera muy similar a ese videojuego clásico. Eso sí, a pesar de que no cuenta mucho de una historia, todavía tiene unos cuantos problemas en la narrativa. Este es uno de esos filmes en los que la narrativa es básicamente, ok, ahora sucede esto, ok, ahora ponemos a este personaje aquí, ok, ahora pasa esto. Así de la nada, realmente sin construir a la llegada de este personaje o de esta nueva subtrama, no, simplemente suceden en la película. Suceden porque el guión dice que debe suceder en este momento. Sobre todo por órdenes de Shao Kahn. Varias veces en la película él dirá, oye Quan Chi, tráeme a este personaje, y de la nada ese personaje está ahí y ahora es parte de la película y simplemente tendremos que aceptarlo. Shao Kahn casi parece el narrador, o más bien el Dungeon Master de esta película. Lo cual resulta también en varios personajes que por supuesto vienen de los videojuegos de Mortal Kombat, apareciendo a veces solo para una pelea, a veces para un par de peleas, o a veces simplemente está ahí y estará en el fondo haciendo unas cuantas cosas, quizás no aparecerá hasta muchísimo después, o puede que la película se olvide de este personaje completamente, o lo introducen para que tenga una pelea, ayuda a nuestros personajes y luego ese personaje ya no tiene nada que ver con el resto de la historia. Pero ok, si este filme se va a dedicar más a las escenas de acción y al fanservice, entonces ¿cómo está eso? Bueno, podría decir que sí hicieron un buen trabajo. Me gustaría que a veces algunos de los trajes que tenían para algunos de estos personajes fueran un poco más fieles a los personajes de los videojuegos, porque muchas veces se nota que todavía en cuanto al vestuario quieren adaptarlo de una manera semi-realista, solo teniendo unas pocas referencias a los diseños originales de los personajes. Pero al menos son elementos suficientemente reconocibles. Todavía podemos decir, sí, claramente ese es Scorpion, claramente ese es Noob Saibot, claramente esta es Jade, claramente esta es Kitana, así que al menos es eso. Pero vaya, durante las escenas de pelea sí tendremos a nuestros personajes haciendo toda clase de movimientos que sí son reconociblemente de los videojuegos. Casi uno sentía que tenía el control en las manos en lo que veía la película. Quizás lo único que no ayuda a estas escenas de pelea es que hay algunas que suceden en escenarios tan de fantasía que sí serán referencias a los videojuegos, pero en su mayoría están hechos por efectos digitales, lo cual muchas veces no queda con las peleas que están pasando, que sí se nota que lo están haciendo a base de personas reales que estaban coreografiando una pelea ahí, pero aparte de eso, estas escenas de acción de hecho son bastante divertidas. Y vaya que hay bastantes peleas en este filme. Algunas todavía tienen el problema de que la mayoría de la pelea es como una película de acción que podría ver toda la familia casi, y que resulta que solo hasta el final tenemos una fatality bastante violenta, cuando realmente preferiríamos que estas peleas fueran violentas alrededor de, bueno, toda la pelea. Pero sí hay algunas que definitivamente cumplen con eso. Hay personajes que son mutilados y todavía tienen que continuar peleando, así que es todavía una mejora en cuanto a las peleas de la primera película al menos. Y son de los mejores momentos del filme, y qué bueno, porque la mayoría de la película son simplemente escenas de pelea. Pero para ser justos, la película se trata de un torneo, así que tiene sentido que la mayoría de la historia sean simplemente gente peleando. Y al menos en este filme sí enfatizan bien un detalle, el hecho de que Liu Kang se supone que debe ser un grandioso peleador, y sí, a como pelea en este filme, lo puedo ver, es decir, wow, se ve increíble, y muchas de las escenas que tienen que ver con Liu Kang, bueno, son de las mejores peleas de la película. No sé cuántos de los movimientos fueron del actor que hace a Liu Kang, Ludi Lin, o cuántos sean de un doble que podría tener, pero en todo caso este tipo debería estar en más películas de acción. ¿Por qué no lo ponen en una película de John Wick o algo así? Sería increíble. Y tenemos un sentido del humor que no es tan intrusivo. En su mayoría viene del personaje de Johnny Cage, y me puedo relacionar mucho con sus reacciones bastante cómicas a varias de las cosas a las que está viendo. Muchas veces siendo sarcástico y haciendo referencias a otras películas. Eso es básicamente lo que yo hago, excepto que contrario a Johnny Cage, yo nunca fui famoso y realmente no soy tan guapo como Carl Urban. Pero al menos en lo demás claramente estamos exactamente igual, o al menos en cuanto a la actitud. En cuanto a los efectos especiales, están bastante bien. Hay unos visuales que son bastante buenos y otros en los que simplemente dices sí, eso es una composición digital. Y hay veces donde los personajes sí harán acciones extremas y ahí claramente puedes ver cuando dejan de usar a un actor o a un doble de riesgo y se convierte en esta figura plástica hecha completamente en CG. Pero bueno, eso es mejor a que usen cosas hechas por la IA o algo así. Eso sería increíblemente terrible, sería muchísimo peor.
Y tenemos la música, y sí, no tendremos canciones increíbles que queden con muchas de las peleas en este filme, pero sí tenemos una buena banda sonora por el compositor Benjamin Wallfisch. Él estuvo en la película anterior y su música no estaba mal ahí, pero no sobresalía muchas veces. Aquí, vaya que sí sobresale muchísimo más que en la anterior. Y sí, escuchamos varios remixes de esa clásica canción de Mortal Kombat, del Techno Syndrome, y de hecho hay una nueva versión de esa canción durante los créditos del filme. Así que, hey, al menos esta película no solo a veces se ve bien, también llega a sonar bastante bien. Y hablando de créditos, no se queden en la película después de los créditos porque realmente no hay escenas post créditos ni en la mitad de los créditos. Apenas el filme termina, eso es todo, pueden irse a casa. Entonces sí, Mortal Kombat 2 es definitivamente para los fans y es definitivamente un filme que está ahí simplemente para complacer a los fans, pero vaya que lo hace de una muy buena manera. En su mayoría simplemente es un montón de peleas, sí, pero son peleas bastante buenas, llenas de referencias a los videojuegos. Los personajes no tendrán mucho desarrollo de personaje, no tendrán mucha sustancia, pero lo poco que tienen vaya que es reconocible de los juegos, y al menos tenemos a unos mejores protagonistas que en la película anterior. Todavía hay unas cuantas decisiones creativas un tanto extrañas, pero al menos en este caso se siente que todavía pueden contar una historia de Mortal Kombat, no como en la película anterior donde muchas de las decisiones creativas cuestionables realmente complicaban muchísimo más la historia de ese filme. Y todavía es una especie de desastre en cuanto a la narrativa, pero al menos hay muchísimas cosas que disfrutar para compensar por eso. Es una mejora en comparación a la película anterior, así que ya diría que ganamos con eso. Y si hacer una tercera película, espero que sigan mejorando todavía incluso más, que todavía aprendan de sus lecciones, incluso de las buenas, de lo que han hecho en este film. En fin, eso fue todo en esta ocasión, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.